En el nombre de Jesucristo. En la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 12, escuchamos palabras que, tal vez sean palabras muy inesperadas para muchos de nosotros, las palabras de Jesús. Él dice: ¿creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Y pensamos, pero Jesús, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dijo que tú serías el príncipe de paz. Y cuando tú naciste, los ángeles anunciaron a los pastores paz en la tierra. Entonces, ¿cómo es que tú dices que no has venido a traer paz? ¿Por qué hablas de división, Jesús? Bueno, piensa en el ministerio de Jesús. Vemos divisiones, por ejemplo, entre Jesús y los fariseos. Sí, claro que sí. Entre Jesús y los saduceos. Sí, vemos más divisiones. ¿Qué hizo Jesús cuando él entró al templo durante la Semana Santa? ¿Qué hizo con las mesas y las monedas? Las tiró, ¿no? Obviamente, eso ofendió a mucha gente y eso causó división, ¿no? Recordamos las palabras del Señor a la serpiente en el huerto en el paraíso. Bueno, después de la caída a Satanás, que el Señor él dijo, yo pondré, el Señor pondría enemistad entre la descendencia, es decir, división, entre la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, el Hijo, Jesús, y la descendencia del diablo, de la serpiente. ¿Hay división entre Dios y Satanás? Claro que sí. Bueno, nosotros deberíamos esperar divisiones entre los que son de Dios, es decir, nosotros, los cristianos, y los que no son de Dios, los que son del diablo. Pero estas divisiones no concuerdan con las enseñanzas del mundo de hoy en día. Porque hoy en día en cuanto a la religión, nadie puede decir que alguien está equivocado, ¿no? Yo soy cristiano, él es musulmán, él es judío, él es un testigo de Jehová, ellos son mormones, y ellos no creen en Dios, pero ¿quién soy yo para juzgar a ellos? ¿No? Según el mundo, todas estas religiones son válidas, ¿no? Tú llamas a Dios por un nombre, yo llamo a Dios por otro nombre, pero digamos que es el mismo Dios, ¿no? Según el mundo, la fe es nada más que una preferencia, ¿no? Como el sabor favorito, de helado, ¿no? O tu equipo favorito. Yo soy de Real Madrid, tú eres de Barcelona. Tenemos diferencias, pero a fin de cuentas, no importa, no son deportes nada más, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que él está equivocado, ¿no? Que su Dios es un Dios falso? Yo creo que uno de los valores más estimados de hoy en día es siempre estar muy nice, ¿no? Es decir, no ofender a nadie, ¿no? Pero el Señor, el Dios verdadero, Jesucristo, Él es un Dios celoso, ¿no? Él no permite que sigamos a otros dioses como si fueran iguales a Él. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor es un Dios celoso, porque Él sabe que solo en Él, solo en el Dios verdadero, encontramos vida. Cuando Él dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir que, los otros caminos no son caminos verdaderos, ¿no?
no es por las enseñanzas de los mormones ni de los testigos de Jehová, sino solo por Jesús llegamos al Padre. Él dice que Él es la verdad. Y piensa en esa frase, cuando Él dice yo soy la verdad, nosotros sabemos que no puede haber más de una verdad, ¿no? Solo hay una verdad y las demás son mentiras, ¿no? En el principio del texto para el día de hoy, Jesús menciona fuego y un bautismo. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera en llamas. Y también hay un bautismo que debo recibir y como me angustio esperando que se cumpla. Admito que estas frases, palabras de Jesús son palabras un poco confusas, ¿no? ¿Qué quiere decir Jesús? Este bautismo y este fuego. Bueno, primero el bautismo. En Marcos 10, nosotros leemos las palabras que Jesús habló a Jacobo y a Juan. Él les dice, ¿acaso pueden beber del mismo vaso o la misma copa del que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Entonces habla de un vaso y de un bautismo. Y esta copa, este vaso, recordamos cuál fue la oración que pidió Jesús, el Hijo al Padre, en Getsemaní, unas horas antes de su crucifixión. Bueno, Padre, quítame esta copa, pero hágase tu voluntad. Pero esa copa era la copa, su porción, la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados. Pero esa copa, cuando Jesús dice un vaso, una copa, es decir, Él habla de su padecimiento, su crucifixión, su muerte, el Viernes Santo. Entonces, en Marcos, cuando Él habla de ese vaso y también habla de un bautismo, suponemos que entonces, bueno, este bautismo que dice Jesús, hay un bautismo que debo recibir en el texto para de oro, es decir, su padecimiento, su crucifixión, el Viernes Santo. Jesús habla de su muerte, su bautismo. También ese fuego, yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra. ¿Qué hace fuego? Bueno, fuego consume, ¿no? Fuego destruye, fuego quema, obviamente. Y vemos en las Escrituras por lo menos dos significados de ese fuego consumidor. Un fuego como un fuego de condenación, ¿no? Juan Bautista, profetizando el ministerio de Jesús, dice que los malvados serán echados en el fuego como si fueran paja, ¿no? Recordamos también en la ciudad de Sodoma, la azufre y el fuego que cayeron del cielo, que destruyeron toda la ciudad. ¿No? Un fuego que destruye la maldad. Pero también un fuego refinador, un fuego que purifica, como con el metal. El oro y la plata pasan por el fuego y las imperfecciones se consumen, ¿no? Y sale el metal más puro. Un fuego que consume nuestras imperfecciones. Nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Nosotros salimos puros, limpiados, santificados. Entonces, cuando Jesús habla de su bautismo, es decir, su padecimiento, su crucifixión, su sufrimiento por nosotros, y cuando Él habla de un fuego, Él está diciendo, Él está enseñando a nosotros sobre nuestro pecado, ¿no? Jesús en la cruz, es decir, que Él está recibiendo lo que nosotros merecíamos, ¿no? Él fue a la cruz por nuestro pecado, y cuando Él habla de ese fuego, es decir, que hay imperfecciones y maldad en nosotros. Y cuando Jesús predica el pecado,
¿qué hace el mundo incrédulo? ¿No? Cuando Jesús nos culpa, cuando Dios nos enseña nuestro pecado, el mundo atapa los oídos y dice, no digas más. No me digas que yo soy un pecador. No me digas que yo merezco la condenación. ¿No? Y cuando Jesús dice que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que Él es nuestro único Salvador, el mundo grita, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, por la palabra de Dios hay divisiones, ¿no? El mundo no quiere escuchar las acusaciones de la palabra de Dios. Esa palabra que es como un fuego. ¿Y dónde se encuentran estas divisiones según Jesús en el texto para el día de hoy? Bueno, Él dice en nuestras propias familias, ¿no? Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. ¿No? Jesús no dice que las divisiones es un sufrimiento que unos cristianos en otra parte del mundo van a experimentar, no, sino que Él dice en nuestras propias familias nosotros vamos a experimentar divisiones. Piensa, por ejemplo, en tu tío, que nunca ha vuelto a la iglesia desde su bautismo cuando él era un bebé. No, ese tío que no quiere arrodillarse humildemente ante el Señor, clamando a Él en oración. Él que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, hay división entre tú y ese tío, ¿no? Él no es parte de la familia divina, ¿no? La familia de Dios. O quizás un ejemplo más cercano, un cuñado o un hijo, ¿no? Y no digo que tu hijo no es un cristiano, pero quizás tu hijo o hija ha mezclado unas mentiras con la verdad, o ha adoptado unos hábitos que no agradan a Dios, sino la carne pecaminosa. ¿No? Por esas mentiras, por esos hábitos malos, hay división entre tú y ese hijo. Y tú sabes cómo podemos evitar estas divisiones. ¿Cómo evitamos estas divisiones que describe Jesús? Bueno, nosotros quedamos callados, ¿no? No decir nada, seguir el ejemplo del mundo, las enseñanzas del mundo, el mundo que nos dice que, bueno, todas las religiones, todos los dioses son válidos, ¿no? El mundo nos dice, cállate, ya no queremos escuchar más de tu Cristo, ¿no? ¿Cómo evitamos las divisiones? Quedamos callados. Pero tú y yo sabemos que para nosotros como cristianos, como los que conocemos a la verdad, quedar callados no es una opción, ¿no? Nosotros sabemos la verdad, entonces nosotros queremos ser testigos fieles, ¿no? Queremos anunciar que lo ha hecho Dios por nosotros. Volvemos al ejemplo de ese tío, ¿no? El tío que no quiere tener nada que ver con Dios. Y tú piensas, bueno, yo no quiero ofender a él. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar a él? Pero te pregunto, ¿cuál es la cosa más amorosa que tú puedes hacer por él? ¿Quedar callado y dejar a él en la ignorancia?
No, la cosa más amorosa es anunciar a Él la verdad, llamar a Él al arrepentimiento, mostrar a Él su necesidad del Salvador. O el hijo o la hija. No digas, bueno, es que ya tiene más de 18 años, entonces ya no tengo autoridad sobre él o sobre ella. No, no digas eso. Sigue dando el testimonio fiel, ¿no? Anunciando quién es el camino, que en él, en el príncipe de paz, y solo en él, nosotros tenemos paz con Dios. Jesús dice en el principio del texto, hay un bautismo que debo recibir y cómo me angustio esperando que se cumpla. Me angustio, dice Jesús. Entonces, en ese verbo griego, es como estar bajo presión. Y nosotros entendemos esa angustia que expresó Jesús en Getsemaní unas horas antes de su crucifixión. Él estaba dispuesto a ir a la cruz para salvar a ti, pero es como ya está listo para el cumplimiento, el fin de ese sufrimiento. Ya está listo para la resurrección. Una angustia, ¿no? Pero también ese verbo dice como que Jesús está cautivo, ¿no? No cautivo a una enfermedad o un soldado nazi, sino a su propia voluntad, la voluntad de salvar a ti. Como escuchamos hace unas semanas, que Jesús resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Él no mira atrás, sino que Él sigue caminando hacia el Calvario, hacia la cruz para salvar a ti. Sabiendo que después de ese padecimiento, esa muerte dolorosa, al tercer día resucitará. Y nosotros resucitaremos con Él. Por eso Él está cautivo, no por su propia voluntad. Él dice, yo necesito ir a la cruz. Por ti, por ti, por ti, por ti. Así es para nosotros. Podemos decir que estamos cautivos, ¿no? Nosotros seguimos con esa misma firmeza. Nosotros estamos dispuestos a sufrir esa angustia, las burlas, el odio del mundo, las divisiones, tomando esa porción, recibiendo ese bautismo, pero sabiendo que después de estas divisiones, después del odio del mundo, cuando venga Jesús de nuevo, cuando caiga ese fuego, nosotros no seremos consumidos, destruidos, sino que entraremos al mundo restaurado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie para la oración de la iglesia.